Bueno, buenos días. Estamos llegando a las clases finales del curso. Ahora vamos a entrar en un tema que tiene mucho que ver y recoge mucho de las cosas que ustedes vieron antes, que atañen a todo el universo, a lo que conocemos del universo, y algo que nos interesa en particular, si en ese universo existe vida o no fuera de la Tierra. Así que entonces nosotros vamos a hacer una recorrida por este tema y vamos a empezar, bueno, acá mostrándoles un menú de temas que vamos a ir hablando durante esta clase. Eh, y vamos a comenzar diciendo de que la especulación acerca de la existencia de vida y cómo la vida se crea y cómo la vida se transmite ya es muy vieja. Los filósofos griegos y romanos como Lucrecio, eh, un siglo antes de Cristo, ya hablaban sobre la vida, este, y ese, digamos, continuamente eh, terminar, desaparecer para renovarse eh, en forma continua. También dándole la impresión a través de estas especulaciones que la vida era un fenómeno más general que podía estar presente en todo el universo. Bueno, entonces la discusión sobre la existencia de vida fuera de la Tierra eh, ha pasado, digamos, de una etapa filosófica como fue algunos siglos atrás o literaria para convertirse en una disciplina científica interdisciplinaria que nosotros conocemos con distintos nombres: exobiología, bioastronomía o astrobiología. Eh, y es una disciplina interdisciplinaria porque no solamente está basada en nuestros conocimientos astronómicos, sino que también incorpora conocimientos de la biología, de la microbiología en particular, de la biología molecular, de la paleontología, entre otras disciplinas. Bueno, entonces el estudio, digamos, de los cuerpos celestes, en particular aquellos más cercanos a nuestro planeta, como el caso de Marte, ya despertó curiosidad y la pregunta concreta si Marte podría tener vida. Entonces es interesante que Marte, al observarse desde la Tierra, muestra características diversas: zonas oscuras, zonas más rojizas, muestra casquetes polares como el caso de la Tierra. Y ya un tiempo atrás, a fines del siglo XIX, llevó a la creencia errónea, y eso fue una ilusión óptica evidentemente, de gente que al observar a Marte a través del telescopio creyó ver como rayas, líneas que unían las zonas oscuras que se observan como fenómenos naturales en la superficie de Marte. Hubo astrónomos famosos como el norteamericano Percival Lowell, que insistió mucho en el tema que esas líneas podían representar canales de irrigación que lo que hacían era transportar el agua a zonas más áridas. Bueno, entonces eso llevó a que surgiera toda una literatura de ciencia ficción
que fue muy popular hacia fines del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX, que tenía como protagonistas a los habitantes de Marte o marcianos. Eh, pero digamos que ya antes, incluso a fines del siglo XVII, el escritor francés Fontenelle escribió un ensayo, Conversaciones sobre la pluralidad de los mundos, donde ya mencionaba en ese ensayo que los distintos planetas del sistema solar podían albergar vidas con distintas características. Bueno, muy bien. De la literatura de ciencia ficción pasamos a datos científicos que aportan a el estudio del origen y la evolución de la vida, tanto en la Tierra como en otras partes del universo. Quizá una de las preguntas científicas más relevantes que se hizo los primeros tiempos, hablamos por el siglo XIX, fue si la vida podía generarse en forma espontánea. Entonces había gente que decía que la materia en descomposición, en la materia en descomposición empezaron a aparecer microorganismos, gusanos, moscas, y que todo eso daba una idea como que la vida aparecía espontáneamente en lugares como en materia en descomposición que antes no tenían vida. Eso entonces, si era cierto, llevaba a la conclusión que la vida podía surgir en forma espontánea. Y si podía surgir en forma espontánea, era claro que tanto en la Tierra como en otros lugares del universo podía ocurrir lo mismo. Sin embargo, el microbiólogo francés muy conocido, Louis Pasteur, se encargó de demostrar que no, que la vida no surgía en forma espontánea. Y para eso entonces hizo un experimento clave en esa época que consistió en considerar una botella sellada que contenía un materia en descomposición. Él usó un caldo fermentado, como podía ser agua con leche o levadura. Y lo que demostró es que cuando esa botella se cerraba herméticamente, ahí no aparecían microorganismos cuando ese caldo se fermentaba y se descomponía. Pero cuando la botella se abría y quedaba expuesta al medio ambiente, ahí sí aparecían microorganismos, lo cual demostraba de que en el primer caso, como la botella estaba sellada, los microorganismos no se generaban de la nada dentro de la botella. Y aparecían los microorganismos cuando la botella estaba abierta, y eso indicaba que los microorganismos ya existían previo a ese material en descomposición y estaban en el medio ambiente. Muy bien. Bueno, entonces eso daba lugar a una demostración muy importante, que era que la vida solo podía desarrollarse a partir de vida preexistente. Entonces estábamos en un problema. ¿Cómo surgió la vida en primera instancia?
tanto en la Tierra como eventualmente en otras partes del universo. Y ese era un gran problema. Entonces se empezaron a desarrollar, ya entrado este siglo, ideas que tendían a pensar de que la vida fue un proceso de complejidad creciente en que primero se formaron moléculas orgánicas más complejas a partir de moléculas simples que llevaron a formación de aminoácidos y proteínas y finalmente el ARN, el ADN como transmisores de la información genética. Para demostrar entonces que podía haber un proceso de complejidad creciente, hubo otro experimento crucial, esta vez fue el siglo pasado, en 1953, por los bioquímicos Stanley Miller y Harold Urey, que diseñaron un experimento que simulaba los gases que podían haber existido en la atmósfera terrestre primitiva y que eran esencialmente el vapor de agua, el metano, el amoníaco y el hidrógeno. Entonces, si la atmósfera primitiva de la Tierra contenía estos gases en abundancia, y además pensando que había fuentes de energía naturales pueden ser, por ejemplo, una descarga eléctrica, ¿no? Los relámpagos que nosotros vemos cuando hay mal tiempo. Una descarga eléctrica entonces podía ocurrir en esa atmósfera. Entonces ellos tenían en un matraz esos gases que simulaban la atmósfera primitiva y en otro matraz había agua. Entonces se producía una descarga eléctrica que simulaba la ocurrencia de relámpagos y luego ellos lo que hacían era ver qué moléculas se generaban por esa fuente de energía que actuaba sobre las moléculas simples que existían en la atmósfera. Ellos pudieron comprobar así que esas moléculas que se formaban y que eran arrastradas y llevadas hasta el segundo matraz donde se diluían en el agua, eran moléculas realmente complejas. Ahí estaban, por ejemplo, 11 de los 20 aminoácidos que componen las proteínas de los seres vivos. Entonces Miller y Urey pudieron demostrar en forma fehaciente de que es posible por medios naturales proceder desde moléculas muy simples que existen en la naturaleza para ir obteniendo moléculas cada vez más complejas que en algún momento entonces, dado la vida de la Tierra de millones, a través de millones, cientos de millones de años, esas moléculas más complejas, diluidas en los mares primitivos, podían entonces ir llevando a que se formaran las primeras microorganismos. Bueno, entonces esta era una posibilidad de que la vida haya surgido en la Tierra en forma endógena, o sea, por procedimientos que ocurrieron, procedimientos naturales que ocurrieron sobre la superficie de la Tierra al comienzo de la vida de la misma. No todos los científicos estuvieron convencidos de que la Tierra, el origen de la vida podía ser así, algo natural que pudiera ocurrir en cualquier planeta. Y entonces surgió la teoría de que la vida era un fenómeno único en el universo
que dada su complejidad había surgido alguna vez en algún lado, en alguna parte del universo, y que de ahí entonces empezó a desparramar por el resto del universo eh, en un proceso que se llamó la panspermia. La panspermia es una palabra que viene del griego, como ustedes ven ahí, y pan significa todo y esperma significa semilla. El que desarrolló esta teoría fue el químico sueco Svante Arrhenius, que a principios del siglo pasado eh, propuso que esporas se podían propagar en el medio interestelar, llevadas, digamos, por la presión de la radiación proveniente de las propias estrellas, de tal manera que después de navegar por el espacio interestelar durante millones de años o cientos de millones de años, podrían encontrarse con algún planeta y sembrar ese planeta con vida. Sin embargo, surgió a esta teoría de Arrhenius una objeción muy importante, es que el medio interestelar está inundado con radiación ultravioleta, la cual es letal para la supervivencia de organismos, incluso esporas que sean muy resistentes, lo cual eso hacía que la vida pudiera transmitirse largas distancias como inviable. Entonces surgió la idea alternativa de que el transporte de microorganismos no sería que el microorganismo mismo se transportara, sino que el microorganismo iría en el interior de algún objeto de cierto tamaño, como un cometa o un asteroide, de manera que si estuviera en el interior de ese cometa o ese asteroide, el material cometario asteroidal le serviría de protección contra el medio interestelar hostil. Así que entonces esta teoría, si bien no es la teoría más aceptada, sigue estando presente como una alternativa a la que podemos decir la teoría más aceptada por la comunidad científica de que la vida ha sido un proceso natural endógeno en la Tierra que se dio entonces a través de un proceso de complejidad creciente a partir de moléculas muy simples. Bueno, muy bien. Sobre esa base, entonces, nosotros sabemos que hay un planeta en donde la vida surgió y se desarrolló, que es la Tierra, y una pregunta natural ha sido cuál es la situación en otros planetas del sistema solar, que son los objetos que más cercanos a la Tierra y por lo cual son los más fácil de explorar. Hasta 50, 60 años atrás, la exploración era a través de medios astronómicos, o sea, esencialmente por el telescopio, o radiotelescopio podría ser, y en los últimos 50, 60 años se han incorporado las sondas espaciales que pueden hacer estudios de estos planetas en el lugar. Sin duda, un blanco favorito ha sido Marte, en primer lugar por el interés de Marte desde épocas previas, incluso a la era espacial, donde nosotros ya vimos que hubo toda una literatura científica acerca de los marcianos. Y después agregado de que los dos planetas
a los que es más fácil acceder desde la Tierra por sondas espaciales son los vecinos más próximos que tenemos, o sea, Marte, un poco más alejado, y Venus, un poco más cerca del Sol. Bueno, entonces Marte no es de extrañar que la exploración planetaria haya empezado con Marte, eh, cuando eso fue en 1960, cuando la Unión Soviética hizo el primer intento de explorar eh, la superficie de Marte con dos sondas, la Mars 1960A y 1960B. Esos primeros intentos fracasaron, y desde entonces, como ustedes ven acá marcadas en la superficie, esta incluso es antigua, ahora hay más misiones que han sido exitosas. Fueron los primeros intentos de una serie de misiones que han podido llegar, en algunos casos utilizando vehículos para descender sobre la superficie, en otros casos para colocar satélites en órbita alrededor de Marte, de manera de hacer un sensoramiento remoto de la superficie del planeta y su atmósfera mediante un satélite alrededor del planeta. Bueno, muy bien. Acá tenemos unas estadísticas de las distintas misiones que se lanzaron. Todavía esto está desactualizado, ahora tenemos unas cuantas más. Vean ustedes que de todas las misiones que se lanzaron a través de los años, un porcentaje importante fracasó. Las exitosas, que son las marcadas en rojo más intenso, fueron solo una fracción de todas las misiones enviadas a Marte. Bueno, es interesante entonces el estudio que se ha hecho con vehículos, los rovers, llamados rovers, que vehículos son dirigidos remotamente y tienen toda una serie de instrumentos para analizar la química de las rocas, y todo el ambiente que rodea el lugar de aterrizaje. Acá tenemos dos de esos vehículos, el Pathfinder y Curiosity. Con el paso de los años se han vuelto más grandes y más complejos los vehículos. Ahora tenemos más, más países que intervienen en la exploración de Marte. El primer vehículo exitoso depositado en la superficie de Marte por China, el Tianwen-1, que llegó a la superficie de Marte el año pasado. Acá tenemos cómo se depositó la plataforma y el vehículo sobre la plataforma, que ya está dispuesto a descender por esta rampa, como ustedes ven en esta imagen. Bueno, entonces hay un estudio intenso de Marte que se quiere conocer mejor su geología, su atmósfera, y en lo que concierne entonces a la existencia de vida presente o pasada, lo importante de los estudios ha sido encontrar de que Marte ahora, si uno observa el clima actual, es un clima muy árido, una atmósfera muy tenue, que está compuesta casi en su gran mayoría por anhídrido carbónico, con cantidades menores de nitrógeno. Pero a pesar de su aridez, muestra erosión fluvial, se ve claramente en muchas imágenes, que muestra que hubo una época en que Marte pudo haber tenido ríos, lagos,
y posiblemente una atmósfera mucho más densa que la actual. Pudo haber tenido también un campo magnético. Un campo magnético es importante, como ocurre en la Tierra, porque el escudo magnético permite, ese escudo magnético permite eh, eh, detener los rayos cósmicos, desviarlos hacia las zonas polares y evitar que los rayos cósmicos lleguen directamente a la superficie porque terminan siendo letales para la vida. También una atmósfera más densa evitaría lo que pasa ahora en Marte, de que la superficie está expuesta a la intensa radiación ultravioleta del Sol, lo cual también es dañino para seres vivos que en este momento estén expuestos sobre la superficie. Una atmósfera más densa con gases como el ozono podrían permitir la absorción de los rayos ultravioletas y darle una protección natural para que la vida pudiera florecer sobre la superficie del planeta. Es claro entonces de que nosotros ahora sería muy improbable que la vida, si hay vida en Marte, estuviera, digamos, expuesta sobre la superficie, porque no resistiría ese ambiente tan hostil y seguramente la vida, si existe, tiene que estar protegida debajo de la superficie, o sea, sería una vida subterránea para protegerse de los rayos violetas, de los rayos ultravioletas y de los rayos cósmicos. Bueno, muy bien. Bueno, después tenemos otros objetos del sistema solar. No voy a hablar, no voy a hablar de Venus demasiado, porque ustedes ya seguramente lo vieron cuando describimos el sistema solar en el curso, que Venus es un planeta que tiene una atmósfera muy densa, tiene un efecto invernadero muy intenso, que lleva a que las temperaturas en la superficie superen los 500 grados Celsius. Y eso lleva indudablemente a que nadie pueda pensar que Venus en este momento puede tener alguna forma de vida. Quizá uno podría especular que la atmósfera, la temperatura cae y si nos elevamos bastante en la atmósfera de Venus, la temperatura llega a valores aceptables de algunas decenas de grados Celsius, pero pensar de que pueda haber vida en una atmósfera es bastante improbable. Quiere decir que nosotros en principio Venus lo descartamos de este estudio. No parece ser un planeta interesante como lugar que tenga vida, si bien no se descarta de que el clima de Venus también haya cambiado con el tiempo y quizá el Venus primitivo, hace miles de millones de años atrás, haya sido bien diferente que el Venus actual. Eso también lo tenemos que tener presente. Pero vamos ahora a ver otros objetos interesantes que con la exploración del sistema solar han surgido como candidatos para que puedan tener perspectivas de que tengan ambientes propicios para el desarrollo de vida. Uno de esos son los satélites más grandes de Júpiter, en particular el satélite Europa, que la exploración espacial lo que mostró que lejos de ser lo que uno esperaría de un objeto que no tiene atmósfera, eh, que uno esperaría que tuviera una superficie como la de la Luna,
completamente cubierta de cráteres por, por la ausencia de erosión. Uno ve que Europa tiene una superficie muy lisa, como que es una superficie reciclada, bastante reciente, lo que muestra entonces que tiene una actividad que puede ser una actividad tectónica, o sea, de que hay placas que se desplazan, o de lo que nosotros llamamos en estos mundos helados exteriores criovolcanismo, o sea, que es un volcanismo, pero en vez de ser de la lava, de roca derretida como ocurre en la Tierra, es un criovolcanismo de agua líquida o agua cuasi líquida, o agua en estado plástico, ¿no? Es un hielo acuoso que existe en el interior y aflora la superficie y se desparrama, creando entonces esa superficie lisa como renovada. Entonces, esa actividad lo que estaría sugiriendo es que este satélite de Júpiter tendría en el interior un océano que es el que propicia toda esta actividad. Bueno, entonces el tema es muy interesante porque el agua, el desarrollo de la vida, lo que nosotros creemos es que está indisolublemente asociado a que exista agua líquida, porque así pensamos que se creó las primeras formas de vida, los primeros microorganismos en la Tierra, en lagos existentes en esa época, que es donde el agua líquida permite que la materia orgánica, esos aminoácidos de que nosotros hablamos antes, se puedan diluir, formar un caldo donde luego van a ocurrir más reacciones químicas que van a ir llevando a formación de moléculas cada vez más complejas. Entonces parece que la existencia de agua líquida es un requisito necesario para que pueda surgir la vida. Es interesante entonces que si Europa cuenta con ese océano subterráneo, como nosotros vemos acá, en ese océano pueda también haberse desarrollado eh, todas esas series de reacciones bioquímicas que llevan a la formación de microorganismos. Es algo que tenemos que estudiar. Fuentes de energía existen en el interior, entonces no se dan todos los ingredientes como para que podamos pensar en una química orgánica muy compleja que llevó o no a la formación de microorganismos. Esa es entonces la visión que nosotros tenemos, en primer lugar, de Europa. Los otros satélites mayores de Júpiter, Ganímedes y Calisto, también podrían albergar océanos subterráneos. Pensamos que Europa es el mejor candidato. Y sobre todo una cosa que es crucial para futuros estudios va a ser cuál es el espesor de la capa de la corteza de hielo que Europa tiene encima de ese océano subterráneo. Por el siguiente motivo, si la corteza de hielo fuera, el espesor no fuera demasiado grande, pensemos fuera solo de, a lo sumo, algunas pocas decenas de kilómetros,
Entonces, podemos pensar que se van a poder desarrollar las tecnologías para perforar esa capa de hielo y poder acceder al océano subterráneo. Si nosotros hablamos de una corteza de hielo de un espesor muchísimo mayor, entonces ahí podría ser muy difícil el acceso a ese océano subterráneo. Y su estudio solo podía ser por sensoramiento remoto. Bueno, si vamos a otros planetas del sistema solar, no interesan los planetas en sí mismos para la búsqueda de vida, pero interesan también algún otro satélite. En el caso de Saturno, un satélite interesante es Titán, que es el satélite más grande de Saturno, eh, uno de los más grandes sistemas solares, solo el segundo en tamaño, y que además tiene la particularidad de poseer una atmósfera bastante densa. Es el único satélite entre los satélites de los planetas que presenta una atmósfera densa, que está compuesta casi esencialmente por nitrógeno, que es el gas más abundante, y metano. Bueno, lo que es interesante de Titán es que tiene todo un ciclo hidrológico donde, debido a las bajas temperaturas que tiene el satélite, que anda en la superficie por los 90 grados Celsius bajo cero, el ciclo hidrológico no es, el agente de ese ciclo no es, hidrológico no es el agua, que está evidentemente solo puede existir en estado sólido, como hielo, sino que es el metano o el etano, que a esa temperatura de 90 grados bajo cero puede existir en el triple punto, o sea, entre el estado eh, sólido, líquido y gaseoso. O sea que puede pasar, como pasa en la Tierra con el agua, puede pasar del estado sólido al estado líquido y de ahí puede pasar también al estado gaseoso. Bueno, acá tenemos un perfil de la atmósfera de Titán, cuando ustedes ven las temperaturas, donde temperatura más o menos anda por unos 90 grados. Perdón, yo les dije mal, 90 grados Kelvin, en realidad Celsius son eh, 100, son 183 grados bajo cero, o sea, son mucho más, es mucho más bajo en realidad. Y, eh, y acá tenemos lo que ellos representan, digamos, el ciclo hidrológico con a esa temperatura de 90 Kelvin eh, puede existir el metano, el etano, hidrocarburos pueden coexistir en estado líquido, eh, gaseoso en la atmósfera de Titán o sólido en la superficie. Digamos que la sonda Cassini-Huygens, que llegó al satélite hace unos cuantos años atrás, pudo este, encontrar que efectivamente en una superficie que aparece marcada por varias rocas desparramadas, como ustedes ven acá, aparecen zonas como manchas o más oscuras que indican la presencia de un líquido que seguramente son el metano, el etano del que nosotros hablamos.
Bueno, pero no es el único, Titán no es el único satélite interesante para la búsqueda de vida, sino que hay otro mucho más pequeño y también que llamó la atención porque nunca había sido insospechado de que, dado su pequeño tamaño, que es de apenas unos 500 kilómetros de diámetro, mucho más pequeño que la Luna nuestra, pudiera ser interesante desde el punto de vista de la astrobiología. Encélado, este satélite, lo primero que llamó la atención fue que la superficie es bastante lisa, hay cráteres, sí, pero no demasiado, y siempre esa superficie lisa está indicando un reciclado, un rejuvenecimiento, también indicando entonces que hay una actividad de criovolcanismo, o sea, de que habría agua líquida o posiblemente agua líquida que está emergiendo en la superficie en fenómenos de criovolcanismo. Y es esa agua líquida que llega a la superficie, se desparrama y se solidifica, la que le da ese aspecto de superficie joven, alisada, que presenta el satélite. Bueno, otra cosa interesante entonces es también comprobar que hay efectivamente fenómenos de criovolcanismo como géiseres que se han visto en tiempo real y que muestra entonces que Encélado es un objeto que incluso ahora está activo. Bueno, entonces es posible que haya como bolsillos de agua líquida presurizada que de tiempo en tiempo encuentran su camino a través de grietas hacia la superficie, generando entonces esa actividad criovolcánica. Bueno, entonces, ¿qué otros objetos interesan en el sistema solar? Por supuesto, interesan los cometas, porque los cometas sabemos que contienen mucho hielo, pero también contienen mucha materia orgánica. Y entonces, si bien no pensamos que los cometas sean lugares donde puedan albergar microorganismos, sí contienen materia orgánica que puede haber sido importante, digamos, en el desarrollo de la vida en la Tierra, o pueden serlo en otro planeta. Eh, en ese sentido, tenemos que tener presente de que los cometas de tiempo en tiempo chocan con la Tierra, chocan con otros planetas, quiere decir de que en el momento que chocan pueden proporcionar ese material que traen a la superficie, tanto sea de nuestro planeta como de otro planeta. Y ahí viene todo un tema que tiene que ver con el origen del agua en la Tierra. Y entonces el agua está también en material biológico, en materia orgánica, que después contribuyó al surgimiento de la vida. Entonces, el estudio de la composición química del material cometario se ha vuelto un tema clave y fue así de que hubo varias misiones espaciales, y va a haber en el futuro seguramente, a cometas. La más publicitada de ellas fue la misión Rosetta al cometa que ustedes ven acá, 67, Churyumov-Gerasimenko. Esta misión ambiciosa colocó un satélite
prácticamente en la misma órbita que el cometa, de manera de poder ir siguiendo, de manera de poder seguirlo a medida que el cometa se movía alrededor del Sol. Lo siguió durante 1 año y medio, incluso entró en órbita y pudo entonces hacer un estudio muy detallado de la superficie del cometa. Y también tenía un aterrizador llamado Philae, que lamentablemente era como un pequeño rover, que lamentablemente no pudo cumplir una misión científica eh, relevante porque rápidamente quedó incomunicado. O sea que llegó bien a la superficie, pero cayó en una zona oscura del cometa que no le permitía que la radiación solar llegara para alimentar las baterías solares del, del aparato, de este instrumento. Bueno, lo que se ha aprendido entonces apunta, entre otras cosas, a contestar una pregunta. ¿Fueron los cometas entonces importantes, fundamentales para que la Tierra poseyera océanos y fuera un ambiente rico en materia orgánica? Entonces la pregunta surge porque como la Tierra se formó en una región del sistema solar donde el agua no congelaba, o sea, el material que formó la Tierra era un material entonces desprovisto de agua. La Tierra primitiva era fundamentalmente rocosa, entonces no tenía agua suficiente para formar los océanos que ahora existen. Entonces, una pregunta es, ¿el agua no pudo haber surgido de los cometas que chocaron con la Tierra? Perdón. Y esa pregunta después lo vamos a ver más adelante, un poco la respuesta. O sea, es una pregunta clave que ahora se ha respondido y tiene que ver entonces esencialmente como un elemento clave y es cuál es la cantidad de deuterio que contiene el agua que forma parte de los cometas y cuánto deuterio existe en los océanos de la Tierra. Si más o menos las cantidades fueran similares, entonces uno podría decir que el agua de la Tierra surge de los cometas que chocaron con la Tierra. Si hay una discrepancia, entonces nosotros tenemos que pensar en otra fuente. Después vamos a volver sobre este tema cuando hablemos de los temas que hay para discutir. Uno de ellos es el problema del origen del agua terrestre. Bueno, vamos ahora a hablar de la existencia de vida en términos más generales, ya saliendo del sistema solar y nos podemos a pensar en toda nuestra galaxia. Entonces, podemos formularnos la pregunta de cuál es la probabilidad de encontrar otros planetas fuera del sistema solar que alberguen vida. Bueno, esta pregunta, diríamos casi filosófica a este punto, porque no tenemos tanta información, se la planteó el astrónomo Frank Drake en 1961. Incluso una pregunta más precisa, no solamente existencia de vida, sino
de vida que hubiera llegado a un estado de civilización tecnológicamente avanzada que permitiera la comunicación interestelar. Entonces, el astrónomo Drake planteó esta pregunta en términos de una ecuación en que cada factor en esta ecuación, que ustedes ven acá, son un producto de varios factores, es una fracción de algo. Entonces, n, que es el resultado, sería el número de civilizaciones tecnológicamente avanzadas en nuestra galaxia. Entonces, eso dependería de varios factores. Uno que es el n Aster, que es cuántas estrellas hay en nuestra galaxia, que nosotros vimos que ese es un número astronómico, es un dato astronómico más o menos conocido, anda por 100.000 millones de estrellas. F sub P, este factor, nos daría qué fracción de esas estrellas de nuestra galaxia contienen planetas. Después, NH, perdón, acá sería para llevar una correspondencia NP, es el número de planetas por estrella con condiciones habitables. Bueno, y F sub B, este otro factor, es qué fracción de esos planetas habitables la vida realmente apareció, y a su vez hay que tener otro factor para aquellos planetas cuyas formas de vida evolucionaron a especies inteligentes, y tendríamos un último factor que nos daría el tiempo de vida de una civilización tecnológicamente avanzada con respecto a la vida total del planeta. Bueno, esto depende de factores que no dominamos. En realidad, si ustedes ven, es una ecuación muy simple, pero con factores que son muy complicados de definir algún valor, ¿no? O sea que realmente si uno pone valores numéricos, en muchos casos, y cuanto más a la derecha nos desplazamos, cada vez son más inciertos. De todos estos factores que habla la ecuación de Drake, solo podemos tener una idea más o menos aceptable de los astronómicos. El primero de todos, que es el número de estrellas de nuestra galaxia, y el segundo, que es la fracción de estrellas que contienen planetas. Los demás cada vez son más inciertos, y bueno, pero es una ecuación que tiene la utilidad de que por lo menos plantea los problemas que tenemos por delante para poder hacer una evaluación de la probabilidad de que exista vida o no en otras partes de nuestra galaxia. Bueno, entonces otro concepto que se ha desarrollado y que se utiliza es el de zona habitable. El concepto de zona habitable marcaría una zona alrededor de la estrella central en donde las condiciones de temperatura serían las adecuadas para que surgiera la vida. En el caso de nuestro sistema solar, la zona habitable estaría ubicada entre Venus y Marte, ahí donde las condiciones de temperatura que se dan podrían ser adecuadas para la vida. Pero nosotros hemos visto ya entonces de que este es un concepto que puede ser de cierto modo impreciso. También digamos que la zona habitable en estrellas más frías
se va acercando a la estrella porque, claro, o sea, las temperaturas adecuadas se obtienen más cerca de la estrella central y en estrellas más calientes la zona habitable estaría más alejada porque ahí es al revés, ¿no? Las temperaturas adecuadas hay que ir más lejos para tener esas temperaturas. Y yo le decía entonces de que, bueno, el concepto es un concepto que hay que manejarlo con cierta cautela, porque nosotros hablamos que fuera de la zona habitable en la Tierra pueden existir ambientes en torno a algunos satélites de los planetas gigantes que pueden darse las condiciones, no en la superficie, pero sí en océanos subterráneos para que la vida se haya desarrollado. Así que la zona habitable es un concepto que tiene interés, pero es, en cierto sentido, es limitado. Bueno, y otra cosa que a nosotros nos interesa cuando hablamos de mundos, planetas en torno a otras estrellas o exoplanetas, como se llaman, buscar aquellos que se parecen en tamaño a la Tierra. Entonces han aparecido varios candidatos, algunos un poco más masivos que la Tierra, se llaman las supertierras, que uno podría decir que podrían albergar condiciones similares a nuestro planeta para desarrollo de la vida. Eh, Seguramente con el tiempo se van a descubrir cada vez más planetas de estas características. Otra cosa interesante es no solamente la cuestión del tamaño del planeta, después habrá que hacer otros estudios adicionales como qué tipo de atmósfera tienen esos planetas, pero eso será para el futuro. Pero además de las condiciones físicas del propio planeta, también interesa en qué tipo de órbita se mueve, porque en el caso de la Tierra, nosotros tenemos que es una órbita casi circular alrededor del Sol, muy poca inclinación, muy poca excentricidad, una excentricidad muy baja, y eso hace de que la temperatura, la cantidad de radiación que recibe la Tierra y por lo tanto la temperatura media no varía mucho a lo largo del año. Pero imagínense ustedes que un planeta se moviera en una órbita muy excéntrica, como ocurre en muchos casos. Eso quiere decir que es una órbita muy excéntrica, que las distancias del planeta a la estrella central cambian mucho entre el punto más cercano, el periastro, y el punto más alejado del apoastro. Y eso entonces introduce un cambio muy brusco en las temperaturas, en la cantidad de radiación de la estrella central que recibe el planeta a lo largo de su órbita. Bueno, del estudio del medio interestelar, lo que queda claro entonces es que la formación de compuestos orgánicos y de moléculas claves para el desarrollo de la vida, como los aminoácidos, es algo común en el universo. O sea, esas moléculas no hay que especular su existencia, ya sabemos que se encuentran en el medio interestelar, en las nubes moleculares que pueblan el espacio interestelar, se encuentran este tipo de moléculas. Quiere decir entonces que parece que no queda duda de la ubicuidad de la materia orgánica en el universo, lo que nos hace ser optimistas en cuanto a que la vida también sea un fenómeno generalizado en otras partes del universo. Bueno, es claro que si nosotros pensamos que
puede existir vida fuera de la Tierra e incluso dando un paso más, formas de vida tecnológicamente avanzadas. Esas vidas pueden intentar comunicarse con otros seres de otros planetas. Entonces pueden estar enviando o haber enviado señales en el pasado, señales que nosotros podíamos recoger si tuviéramos los instrumentos adecuados. Esa pregunta se la formuló el propio Frank Drake, de lo que hablamos antes en relación a su ecuación, eh, cuando intentó tratar de captar señales provenientes de algunas civilizaciones extraterrestres, utilizando para ello un radiotelescopio, el radiotelescopio de Green Bank en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo hacer una búsqueda? Es como tratar de encontrar una aguja en un pajar. Porque nosotros tenemos que no solamente, no es cuestión de tratar de captar cualquier señal viniendo de cualquier lado, sino hay que pensar un poco en qué, por ejemplo, frecuencia o longitud de onda tratarían de comunicarse esos extraterrestres. Lo que Frank Drake pensó que sería lógico que si alguna civilización extraterrestre quisiera comunicarse con nosotros, lo que va a utilizar es la frecuencia de la línea de 21 centímetros del hidrógeno, que es una frecuencia natural ubicua en el universo y por lo tanto sería natural que a una civilización avanzada se le ocurriera que esa frecuencia debería ser la de comunicación entre civilizaciones galácticas. Bueno, fue así que Drake llevó a cabo ese primer intento, buscando señales en la línea de 21 centímetros del hidrógeno. Experimento que no llegó a resultados favorables, o sea, positivos, no se detectó ninguna civilización extraterrestre, pero abrió un camino para futuros estudios en lo que se llama búsquedas, estudios de búsqueda de señales de civilizaciones extraterrestres. Bueno, y como nosotros podemos buscar señales, nosotros podemos enviar señales nuestras a otras civilizaciones galácticas. Y esta, por ejemplo, la sonda espacial Pioneer 11, que se lanzó en 1972, estaba prevista que iba a ser la primera sonda que iba a dejar el sistema solar para internarse en el espacio interestelar. Entonces se le colocó una placa que ustedes ven acá, estaba dentro de la sonda, que es un mensaje en clave por si en algún momento esta sonda cae en manos de alguna civilización interestelar. Y bueno, ellos podrían saber quiénes fueron los que lo enviaron, qué forma, qué aspecto tenían. Acá hay un hombre y una mujer, acá digamos, está un diseño de la sonda espacial, acá el lugar de la galaxia donde estamos nosotros, acá nuestro sistema solar, y acá es una molécula de hidrógeno compuesta de dos átomos de hidrógeno como ustedes ven ahí. Bueno, esta es la placa y bueno, uno queda siempre la duda que pensarán si realmente una civilización extraterrestre la encuentra, qué pensará de esta placa y si podrá hacer una deducción correcta de lo que significa. Bueno, entonces, problemas que hay, que tenemos en el presente es el origen, como ya les mencioné, el origen del agua terrestre. Entonces le decía de que es clave entonces
cuál es la relación, cuánto deuterio con respecto a hidrógeno existe en el agua de la Tierra, en el agua de los cometas y de otros objetos como pueden ser los meteoritos, que son fragmentos de asteroides, del cinturón de asteroides. Lo que se ha visto entonces que los cometas tienen una proporción de deuterio mayor de la que contienen los océanos terrestres y por lo tanto no parecen haber sido los contribuyentes preponderantes del agua terrestre. Parece sí que los meteoritos en particular algunos tipos llamados las condritas carbonosas, provenientes entonces de la desintegración de asteroides, provenientes del cinturón, contienen moléculas de agua con la relación de deuterio adecuada que se ajusta a la que se observa en los océanos terrestres. Bueno, entonces, en relación al tema de la astrobiología, surgimiento de la vida, está todo el tema del surgimiento de la vida en la Tierra, que nosotros ya hablamos algo. Y para eso tenemos que pensar que la Tierra fue transitando distintas etapas geológicas, comenzando por una Tierra primitiva muy distinta de la actual, en un momento en lo que se llama la era adiana, donde podía tener condiciones inhóspitas, particularmente inhóspitas, con una atmósfera a su vez muy rica en dióxido de carbono. Es probable que además en esa época, cuando la Tierra recién se formó, las colisiones con asteroides, cometas eran muy abundantes y además con objetos más grandes que los que han sido en épocas más posteriores y causando grandes catástrofes. Es difícil pensar entonces que en esas condiciones de un bombardeo de cometas, asteroides de gran tamaño pudiera desarrollarse la vida. Y la vida entonces parece que necesitó condiciones de mayor estabilidad y el registro paleontológico muestra ya que la vida estaba presente en la Tierra hace unos 3.500 millones de años atrás. Estos son registros de colonias de cianobacterias de esa antigüedad. Y hay indicios, pero solo indicios, de que la vida ya podía estar presente hace unos 3.800 millones de años. Esa es la situación en la Tierra, o sea que la vida parece que no surgió inmediatamente, demoró, y eso debido esencialmente a que la Tierra todavía no había alcanzado unas condiciones de estabilidad en el clima, debido fundamentalmente al intenso bombardeo de asteroides, cometas, y a que también acompañado de un intenso vulcanismo. Bueno, bien. Bueno, entonces llegamos al final de la clase de hoy. Yo les dejo entonces algunas preguntas para que ustedes piensen en algunas cosas, algunos temas que nosotros hemos hablado en la clase. Y en todo caso, en base a estas preguntas podemos, en la clase siguiente, cuando ustedes hayan visto este video, plantear nuestras preguntas u otras que surjan y discutirlas en la clase.
Así que entonces le digo con esto buenos días y nos estaremos viendo en la próxima clase.